Bueno, amigos, el reciente caso de explotación sexual de un menor de 7 años ha levantado la discusión sobre la posibilidad de prohibir redes sociales a nuestros jóvenes menores de 16. Ya hay un proyecto radicado en la Cámara, pero ¿habrá el ambiente para aprobarlo? Hoy lo discutimos. Además, discusión entre el sector público y también el laboral, todo por la posible eliminación del salario mínimo. ¿Cómo le afecta esto a su bolsillo? Jorge Colbert nos dice todo. Y han llegado, no saben cuántas, las quejas a nuestra producción sobre los servicios de la única línea aérea que conecta directamente a Puerto Rico con Europa. Con esto comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, compuesto por Sid Marie Fleming y Víctor Rivera. Saludos. Saludos Laisa, saludos a Víctor y nuestra audiencia. Buenas noches. Saludos Laisa, saludos Sid, saludos al pueblo de Puerto Rico, muy buenas noches. Bueno, y me encanta que estén los dos para iniciar este tema que sé que nos ha tocado de cerca a los tres. Sí. De hecho, a principios de año el gobierno anunció este acuerdo con la única aerolínea que conecta, como dije, directamente a Puerto Rico con Madrid. Pero las quejas han sido muchas, han sido bastantes. Vamos a ver el siguiente reportaje. España se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para los puertorriqueños que buscan historia, gastronomía y nuevas experiencias. Sin embargo, llegar no siempre es tan fácil como parece. Hoy anunciamos un aumento de más de 31,000 asientos nuevos. Aunque el gobierno anunció un acuerdo para aumentar vuelos semanales entre San Juan y Madrid con la aerolínea española Iberia, algunos como el representante Cory Varela han denunciado que los aviones no están en condiciones. Desde finales del año pasado, las denuncias han permanecido generando preocupación. Iberia me acaba de cancelar mi reservación, me dicen que es por falta de pago y yo lo pagué. Tengo el recibo, tengo la confirmación. El dinero lo sacaron de mi cuenta. En varias ocasiones he viajado con Iberia y he tenido problemas de retraso y mal servicio. Con Iberia, retrasos, las maletas llegan 3 días más tarde. Baños dañados, mesas para comer rotas y pantallas para ver entretenimiento con brazos que no se sostienen. Cancelan vuelos y es casi imposible conseguir ayuda. El avión muy pequeño para hacer un vuelo de 8 horas. Demasiado incómodo para un hombre que mide 6,1. Avión la semana pasada llegó sin maletas, 0. Llegaron los pasajeros y todas las maletas se quedaron en Madrid. Mientras Puerto Rico alcanzó este acuerdo para aumentar la cantidad de asientos hacia la madre patria, el país hermano, República Dominicana, suspendió sus acuerdos con esta aerolínea. Iberia es la única aerolínea que conecta a Puerto Rico con Europa. República Dominicana, por su parte, tiene otras opciones con vuelos al viejo continente. ¿Podrán los pasajeros llegar a la madre patria con seguridad y calidad o habrá que sacrificar uno de estos elementos? ¿Quién fiscalizará a favor del pueblo? Bueno, y a raíz de todos esos mensajes que ustedes vieron en el reportaje preparado por Kimberly, es que tocamos este tema y comenzamos a jugar pelota dura con este tema, porque las llamadas y las quejas han sido varias. De hecho, entre el 2010 y 2025, Iberia ha recibido al menos 13.1 millones de dólares en incentivos y compensaciones por parte del gobierno de Puerto Rico. Este tema lo discutimos con la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. También se encuentra con nosotros José Cory Varela, representante del Partido Popular Democrático, que inició también una investigación sobre este asunto, y se une a través de videollamada el capitán Carlos Benítez, presidente de Benítez Aviation. Saludos, capitán. Saludos, muy buenas tardes a todos, buenas noches, muchas bendiciones. Gracias por conectarse. Comenzamos con usted rapidito. Varias de las quejas es por la aeronave que se está utilizando en esta ampliación de vuelos. Son 14 vuelos semanales. Se está utilizando una nave mucho más reducida, más pequeña, con una sola fila y el servicio de baño limitado. Para hacer un vuelo transatlántico, ¿hay un requerimiento en cuanto al tamaño de la nave o los servicios que se tengan que ofrecer? No hay duda, de verdad, que están utilizando la nave más económica que tienen dentro de la operación, la nave que costo efectivamente sea más costo efectivo, ¿verdad? Para el vuelo que están haciendo de Puerto Rico a Europa. No hay duda de que están en regulación, pero están utilizando la nave
con menor capacidad para poder hacer este tipo de vuelos hacia lo que es el área de Europa. Yo tuve la oportunidad de estar en julio en España, de igual forma me pasó exactamente lo mismo. Ahí hubo varias personas que también de los medios que estaban de España hacia Puerto Rico, tuvimos un delay como de casi 6 horas para poder llegar a Puerto Rico, fue una pesadilla. Ok, pero además de las regulaciones, ¿verdad? Los servicios que se tienen que ofrecer, si alcanzan los 200 pasajeros, tiene que haber una cantidad, por decir una cantidad de baños, de sanitarios específicos para ese grupo de personas o esos pasajeros a bordo. Claro que sí, por supuesto, es a través de la cantidad de pasajeros que va en esa aeronave específicamente. No hay duda, nuevamente repito, están utilizando lo mínimo para poder atender la mayoría y cantidad de pasajeros en esta aeronave. Pero están cumpliendo con la reglamentación federal. Dentro de todo, sí. Dentro de todo están cumpliendo con la regulación federal, no solamente de lo que es ICAO en aviación internacional, sino con lo que es la Agencia Federal de Aviación para poder realizar el suelo americano. Pero Benítez, saludos, es Víctor Rivera, un placer tenerte aquí. ¿Qué ocurre cuando hay un servicio mínimo que ellos tienen que ofrecer y no lo ofrecen, aunque cumplan en otro tipo de cosas con la regulación federal? ¿Qué ocurre? Bueno, no hay duda, ¿verdad?, que está en lo que es la queja del servicio al cliente, no solamente la queja del servicio al cliente hacia la aerolínea, sino de igual forma en el lugar donde están operando las aeronaves, que es exactamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿verdad?, que es informando lo que está sucediendo en este tipo de servicios que están dando de manera, ¿verdad?, pues muy difícil y muy limitada para lo que son los pasajeros. Benítez, gracias por la explicación técnica, ¿verdad?, de lo que se debe ofrecer y los requerimientos, ¿verdad?, que existen para este tipo de vuelo transatlántico, que son 8 horas y la incomodidad está un poco complicada en esos aviones tan pequeños que se están utilizando. Bueno, representante, usted se montó en uno de estos aviones recientemente para el Fitur. Correcto. Y en diciembre me había montado también. Y en abril se baja del avión, inmediatamente solicita una investigación. Pues, como he dicho, las querellas que le han llegado a ustedes, me han llegado a mí en las últimas 3 semanas, increíblemente muchas. Por eso le emplacé y le entregué al presidente de Iberia, el señor Salvani, esta carta de estas molestias, de estas incomodidades que tienen los pasajeros. ¿Tuvo respuesta, disculpe, pero usted tuvo respuesta a esa carta que usted se le entregó cuando estaba en Fitur? Correcto, personalmente no he tenido respuesta sobre esto. Por eso fue que radiqué la querella para que la Cámara de Representantes dé paso a esta investigación. Otro de los problemas que quiero señalar, ese avión que es 321 acomoda 182 pasajeros solamente. Sí. Es un pasillo solamente. Sí, lo sé. Y tiene un avión, un baño solamente. Pero les economiza el 40% de la gasolina o el diésel que se utiliza. Eso es lo que por eso es que lo están utilizando. Pero también el gobierno de Puerto Rico le da 850,000, el que suscribió, el acuerdo que suscribió la gobernadora, y que bien hecho, que lo que queremos traer, que vengan españoles para acá o europeos para acá, pero tienes que pedirle en esa negociación, yo te doy $850,000, pero dame un avión bueno. Representante, déjeme hacerle una pregunta, porque esto tiene que ver con respuesta. Usted le entregó una carta al presidente de Iberia en este momento. Yo sé que usted estuvo allí, yo sé que se lo entregó, pero yo también sé que hace un año usted se había comunicado directamente, verbalmente con ese presidente y no hubo ningún tipo de respuesta. ¿Eso es así o no es así? El año pasado, para la misma fecha de Fitur, emplacé y se lo dije al presidente de Iberia de que las aeronaves, los aviones que están utilizando no son los más capacitados. Que pongan el 350, que es de mayor capacidad y más moderno, porque los asientos en estos aviones son muy estrechos. Licenciada, entre otras cosas. Licenciada, a usted se le canceló un vuelo este fin de semana, el domingo. El lunes, fue el lunes. El lunes. El lunes feriado. O sea, uno de tantos. Por email, tu vuelo está cancelado, en 2 horas nos comunicamos, no se comunicaron, tuve que hacer los arreglos con American Airlines, pero miren. ¿Qué herramienta tenemos? La verdad es que en términos, o sea, probablemente no le contestan, representante, porque la realidad es que es jurisdicción federal. Esto está completamente regulado por las leyes federales, el departamento que está a cargo de todos los que las aerolíneas
que es el Aviation Protection Program, es el Departamento de Transportación a nivel federal. ¿Qué usted puede hacer? El que nos está viendo ahora mismo es que usted tiene que radicar una querella con esta aerolínea, que obviamente se nutre de viajar dentro y fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Luego usted va al Departamento de Transportación, el Department of Transportation, vaya a Google, busque ese website, usted va a ir a una de las ventanillas que dice File a Claim. No es complicado. Y ahí usted, el Departamento de Transportación le va a exigir 3 cosas. Primero, información del viaje. Segundo, que usted, ¿verdad?, evidencia de que usted pagó, ¿verdad? Y tercero, la evidencia de que usted ya hizo una reclamación ante esa aerolínea. Entonces, el departamento se va a comunicar con la aerolínea. Yo he visto, y ellos lo reportan continuamente, las multas son millonarias. Pero además, y esto lo aprendí los otros días, si usted está viajando de la Unión Europea, ¿verdad?, desde o hacia la Unión Europea, sí, por las regulaciones de la Unión Europea existe lo que es un EC261 claim, un EC261 claim. Usted entonces le tiene, y eso establece distinto a Estados Unidos. En Europa, si una aerolínea, por culpa de la aerolínea, le cancela un vuelo o se lo retrasa 3 horas o más, usted tiene derecho a una compensación automática. Es distinto en Estados Unidos, usted tiene que pelearlo. Aquí es automática y es desde 250 euros por pasajero hasta 600 euros. Usted tiene que hacer la reclamación, claro, en este caso con Iberia. Yo la voy a estar haciendo próximamente, creo que debemos ilustrar, porque sí, a mí me lo hicieron. Y entonces Iberia tiene que contestarle y le tiene, dependiendo cuándo usted llegó, es si le van a otorgar 250 euros o hasta los 600 euros. Pero hay que hacer esa reclamación. Y hay que hacer la gestión, hay que hacer la gestión. Y si Iberia no contesta, la página de la Unión Europea te dice de dónde es esa aerolínea, en este caso es de España, y usted tiene que hacer una reclamación con el gobierno español. No sé cómo se mueve el gobierno español, pero ciertamente hay una compensación. No, esto es terrible. Es terrible, representante, pero a nivel de gobierno, a nivel del acuerdo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Que hace el pueblo de Puerto Rico, turismo, sí, con la línea aérea Iberia, ahí es que tiene que negociar. Exacto. Mira, te voy a dar $1 millón, pero tú, por favor, considera colocar un avión más cómodo. No, es que lo otro es un protocolo para querellas. Claro. ¿Cómo un país se da a respetar ante algo que está pasando continuamente en esa línea? Santo Domingo lo hizo. Santo Domingo lo hizo, le canceló. ¿Y qué pasó? Pues a los 4 días vino una comunicación, sí, de Iberia. Sí, te voy a dar el avión 330-300. Grande, acomoda 288 pasajeros. Es que hay que darse a respetar. Con Premium Economy, incluyendo esa categoría de asiento, que no la tiene ninguno de los aviones que nos ofrece Iberia actualmente. La gestión tiene que seguir. Sí, sí. Pero esto pasa, en verdad, para ser justo en el análisis, sí, esto pasa con todos los países. Ciertamente deberían mirar estos acuerdos y estos beneficios que le da el gobierno de Puerto Rico a esta aerolínea, pero lo más importante, lo que yo siempre digo, conozcan sus derechos, exíjanlo para que ellos, sí, vean que no los pueden coger de tonto y que en Europa hay compensación automática, sí, y Iberia se los tiene que responder a su gente. Licenciada representante, gracias por la discusión y por la orientación para que después hablamos, licenciada. No tengo que hacer una, después lo podemos hacer al aire. La podemos hacer juntas. Bueno, pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Menores de 16 años deberían tener acceso a las redes sociales. Pues mire, están buscando limitar el acceso a los menores. ¿Esto es una protección o exceso? ¿Qué cree usted? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, además, se abre la puerta para alterar otra vez el salario mínimo. Mire, ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert, que tiene información. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a analizar un proyecto de ley que se ha radicado en la Cámara de Representantes que modifica significativamente la ley, el estatuto vigente del salario mínimo. ¿De qué se trata? ¿Está en peligro o no? De eso hablamos ya mismo. O sea, que podría impactar el bolsillo. Es probable. Ay, quédese con nosotros, porque también el PNP vive su momento más tenso, señores. Surgen ataques directos y reacciones fuertes. Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, se ha abierto el debate sobre la ley del salario mínimo. Se ha propuesto eliminar esta ley. Pero ¿cómo esto pudiese afectar nuestro bolsillo o la economía del país? Jorge Colbert nos dice lo que no te dicen.
La ley del salario mínimo federal, que comenzó hace décadas atrás, tiene un propósito que es hacerle justicia a la clase trabajadora, de tener unos ingresos mínimos, ¿verdad?, para poder atender todas las necesidades de los trabajadores y su familia. El estatuto permite que las jurisdicciones, tanto los estados como Puerto Rico, puedan regularlo a nivel interno, a nivel local, siempre y cuando no violenten las consideraciones que establece ese estatuto. En Puerto Rico, en el año 2021, se aprobó una nueva ley del salario mínimo donde establecía unos incrementos graduales, es decir, poco a poco, entre el año 2021 precisamente hasta el año 2024. ¿Ha sido exitoso o no? ¿Merece cambios o no? De entrada, les tengo que decir que ha surgido una medida legislativa que le da un poco de controversia y que me parece que es importante que pongamos en contexto si realmente es dañina o no lo es. Primero, el salario mínimo, obviamente, en aquel momento, antes de la ley 47, es decir, para el año 2020, era alrededor de $7.25, ahora está en $10.50, así que hay un incremento de $3.25. La tasa de desempleo en aquel momento 9.7, ahora 5.6%, es decir, mucho más bajo. La tasa de participación laboral, es decir, la gente que está trabajando, 40.6 en el año 2020, 44.4, quiere decir que hay más personas trabajando. Si usted ve estos números dirá, caramba, pues la ley fue positiva en términos estadísticos. Ahora bien, la realidad es que la controversia que ha surgido, un proyecto de ley, proyecto de la Cámara 1115 del representante Roberto López del Partido Nuevo Progresista, que quiero dejar claro de entrada, él no está planteando eliminar el salario mínimo. De hecho, eso es un derecho adquirido a nivel federal y a nivel local. Él tampoco está planteando que se reduzca de 10.50 a una cantidad inferior, tampoco plantea eso. Lo que hace el proyecto es que elimina una comisión que creó la ley del 2021 de 7 miembros para que sean los legisladores los que decidan el salario mínimo. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Que es poner en manos de funcionarios públicos que van a elecciones este tipo de decisiones. Ahora bien, este estatuto, sin embargo, me parece que tiene un elemento fundamental en su creación y en cualquier enmienda futura, y yo soy de los que creo que debe de revisarse en ciertos aspectos que le digo ahora. Y es que esta iniciativa, en términos generales, aunque ha tenido resultados positivos en empleo, salarios y en negocio, cualquier revisión tiene que atenderse de acuerdo a las realidades económicas. ¿A qué me refiero? En el año 2021, cuando se aprobó, no estaban las políticas aranceles del presidente Donald Trump y la economía en Puerto Rico se ha afectado. Según la ley, se supone que en este año 2026, es decir, cada 2 años, la última fue en el 2024, se revise ese salario mínimo. Si se aumentara de nuevo con las condiciones económicas de este momento y además con la incertidumbre que hay con los fondos federales el año que viene, pudiese ser dañino a la economía puertorriqueña. Por consiguiente, debe haber unos criterios mucho más específicos de establecer para que haya, por ejemplo, un crecimiento económico que se sostenga por más de 3 años, el crecimiento o la apertura de negocios, tipos de métricas que puedan entonces establecer las condiciones para aumentarlo nuevamente. Por ahora no se contempla un aumento del salario mínimo, las empresas deben estar tranquilas y debe de examinarse porque lo que pasó, por ejemplo, en el área metropolitana no fue lo mismo en pueblos de la montaña, sobre todo en las pequeñas y medianas comercios en la montaña, en áreas distantes, donde sí hubo un efecto detrimental en muchos negocios. Así que esto debe de revisarse con mucho cuidado, con todos los sectores participando, no de manera unilateral, y sobre todo hacerle justicia tanto a los trabajadores, pero también como a los empresarios, porque son los que crean los empleos y que al fin y al cabo son los que pagan los aumentos salariales. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. De hecho, vamos a discutir esto con el siguiente panel compuesto por Héctor Ferrer, portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, también la licenciada Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos. El Centro Unido de Detallistas dice que el mercado es el que debe regir, establecer el salario mínimo y no el Estado. Licenciada. Concuerdo con ello. ¿Sí? Concuerdo con que el mercado es el llamado a regir los asuntos tanto salariales como de precio, etcétera. Representante, ¿y esta medida? Yo soy autor de la ley que estableció el salario mínimo en Puerto Rico, en donde escalonadamente vimos unos aumentos por años consecutivos y creó esta junta para quitarle a los políticos la decisión de tener que aumentar o no el salario mínimo, porque no se estaba haciendo.
Para que tengan una idea, la última vez que se aumentó el salario mínimo en Puerto Rico, antes que se aprobara esta ley, fue 13 años atrás, antes del 2021, en el 2009. Antes de eso pasaron también muchos años. En la mano de los políticos no se resuelve, se convierte en un balón político. Por lo tanto, se creó este mecanismo para que fueran economistas y expertos con participación de los trabajadores, pero también de los dueños de las empresas que participaran, que se sentaran en la mesa con indicadores, con datos, con métricas, a sentar las bases de lo que debe ser el salario mínimo. Esto no puede volver a las manos de la legislatura, esto no puede ser un balón político. Si la intención es que vuelva a la legislatura, es para que en Puerto Rico no haya aumentos en el salario mínimo. Víctor, sí. Es interesante que esta discusión se dio aquí mismo. Yo estuve aquí mismo, en este panel, en el 2021 hablando de esto, porque lo que se estaba buscando era el peritaje de unas personas que pusieran a trabajar con esto y no los legisladores, que básicamente, más allá de algunas excepciones, como es la suya, no tienen el peritaje para trabajar con esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos preguntando, le pregunto a ambos, a volver hacia atrás un planteamiento que ya estaba adjudicado? Esa es la pregunta. Los asuntos legislativos deben estar matizados con peritaje. Eso no lo podemos tener en discusión, no solamente en asuntos laborales, sino en asuntos económicos en general, en asuntos de electricidad, en cualquier asunto debe haber peritaje. Con eso dicho, nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que una cosa es que siga, que son políticos que están tomando decisiones económicas sobre el país. No, son legisladores que fueron electos y también hay un proceso constitucional que involucra el mecanismo legislativo y que incluye incluso la participación ciudadana a puerta cerrada en una comisión donde solamente 3 personas tienen a su cargo decidir sobre un asunto tan importante como lo es los asuntos salariales de un país. Nos parece totalmente descabellado y por ende nos parece muy adecuado el proyecto 1115 de la Cámara en cuanto a busca que se elimine esa comisión. Esa era la política de miedo que traían en el 2021 cuando comenzamos a hablar de aumentar el salario mínimo, que iban a bajar los empleos, que las empresas iban a quebrar, que esto tenía que estar en control de la legislatura. Y Jorge Colbert presentó la estadística, aumentaron los empleos, aumentó el dinero en el bolsillo de la gente, las empresas le va de lo más bien y lo que se tiene que buscar es cómo fortalecer los mecanismos de la Junta y que los miembros estén nombrados. Si ese es el problema, pues vamos a corregirlo. Pero el salario mínimo no puede volver a las manos de los políticos. 13 años se tardaron en darle un aumento a la clase trabajadora. Eso es lo que se pretende con este proyecto, que se congele el salario mínimo, que se quede ahí y que el puertorriqueño siga sufriendo los altos costos de vida, de aumento en el peaje, el agua, la luz. Sin embargo, el salario mínimo se queda igual. Sigo insistiendo. Me preocupan las políticas públicas. Aquí hay una comisión evaluadora de salario mínimo que era responsable de implantar la política pública respecto a eso en el ELA, que debía revisar periódicamente el salario mínimo para ajustarlo al cambio en salarios y en vida de los trabajadores y que debía realizar un informe anual sobre esto. La pregunta es, ¿qué pasó con esa comisión en específico? En cuanto a los informes se han rendido, el de este año no tengo conocimiento, pero solo hay que preguntarle a Roberto López. Él es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y del Trabajador. Disponible. Él es el autor, es el que tiene que estar defendiendo. Él es el presidente, solamente ha realizado 2 reuniones ejecutivas. Mientras ha sido presidente de esa comisión, lo prudente es llamar a vista pública a los miembros de la comisión y que rindan cuentas, que se encuentra hasta el secretario del Trabajo y la empresa privada. ¿A quién le corresponde llamar a vista pública? Esa posición ha sido una que no es constante, que ha sido variante y por ende cada vez que se cambia un secretario de Estado se juega con el número de miembros del trabajo, perdóneme, se trasjuega con el número de miembros de esa comisión. No, eso es ahora, porque antes no era así cuando había otros secretarios del Trabajo. Es la realidad con la que vivimos ahora mismo y esa es la que debemos atender. Y aclarando los números de ahorita, Colbert muy bien dijo, esos son indicadores que nada están relacionados con el salario mínimo. Aquí no estamos hablando de si es correcto o no, si hay que aumentar o no el salario mínimo. La realidad es que los patronos no tienen como factor único las obligaciones que le impone el Estado. Los patronos también ofrecen salarios marginales, ofrecen planes médicos, planes de ahorro, etcétera, que son beneficios que tienen los empleados y que no están llamados por una obligación legal que le imponga el Estado, sino
no por las consideraciones. Pero hay un salario mínimo y tiene que establecerse un salario mínimo. Y los patronos están sentados en la comisión. O sea, el lugar para discutirlo es donde estén los expertos, no en el balón político de la legislatura. En la legislatura se tardaron más de 13 años en darle aumento al salario mínimo del 2009 al 2021. Si echamos del 2009 para atrás, es aún más porque hemos dependido de que el gobierno federal aumente el salario mínimo para que los puertorriqueños puedan tener ese aumento. Con esta ley se dieron 3 aumentos escalonados. Que según los indicadores económicos fue de forma positiva y ahora se va a analizar otra vez. Hay que esperar a analizar ese informe, ver qué es lo que pasa y desde la legislatura lo que tienen que es fiscalizar y llamar a esa comisión. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Quién va a rendir el informe? ¿Qué indicadores van a utilizar? ¿Dónde podemos mejorar? Y de ahí pasar el debate. Pero que se hable de que la legislatura va a venir obligada cada 4 años es hasta inconstitucional. Una legislatura no puede obligar a la otra. Sí, esos indicadores no inciden en el salario mínimo. Es importante saber que 3 personas no pueden controlar, no pueden disponer sobre un asunto tan importante como los salarios. Pero ya el tribunal decidió sobre eso y el tribunal fue claro y dijo que las decisiones habían estado correctas. Pero como no le gustó la decisión, ahora quieren en la legislatura que los puertorriqueños no tengan una calidad de vida con salarios justos y dignos. Licenciada representante, los voy a volver a invitar. Están invitados nuevamente para ampliar sobre este tema y esta silla pues va a estar ocupada por el autor de la medida que no estuvo aquí hoy con nosotros. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Mira, felicidades al recién casado, ¿verdad? Hay que desearle felicidades en sus nupcias y quédese con nosotros porque hay lucha interna en el PNP. No se detiene. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la colectividad? Lo analizamos con este tremendo panel radial, así que usted no se lo pierda. ¿Y qué pasa si los menores son desconectados de las redes sociales? Esa es la pregunta. La propuesta ya genera controversia y aquí la analizamos. Además, ¿por qué hay tanta controversia con la secretaria de Vivienda? ¿Renuncia? ¿Se queda? ¿Qué sucederá? Le decimos solo aquí. Quédese con nosotros. Y escucha esto. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. ¿Pudiese ser una realidad que en Puerto Rico se prohíba las redes sociales para nuestros jóvenes menores de 16 años? De hecho, ya hay un proyecto radicado a esos efectos. Vamos a ver el siguiente reportaje. El representante Georgie Navarro radicó un proyecto que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en Puerto Rico. La iniciativa responde a preocupaciones sobre la salud mental de niños y adolescentes, vinculando el uso temprano de estas plataformas con ansiedad, depresión y trastornos del sueño. El proyecto exige que las redes sociales implementen controles estrictos de edad, bajo supervisión del negociado de telecomunicaciones, con multas de hasta 20,000 por infracción. Con esta medida, la isla se alinea a una tendencia internacional que busca equilibrar conexión digital y protección infantil. Entre ellos se encuentra Australia, España, Francia, Portugal y Malasia, donde ya se han implementado o propuesto restricciones similares para menores de 15 o 16 años. Bueno, como dijo Kimberly, Australia, Noruega, Francia, próximamente España se encaminan a prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Con nosotros el licenciado Ramón Rosario, también el licenciado René Chilecomas y el doctor José Efraín. Gracias por estar acá con nosotros, José Efraín Hernández. Un placer tenerlos acá. Muy buenas noches. Saludos, Laisa, y al panel. En Puerto Rico, en la legislatura, ¿habrá ambiente para aprobar algo tan radical como esto? Mira, yo creo que sí, que hay ambiente. Y la gente relaja mucho a Georgie Navarro, pero este tipo de medidas no se había traído antes, sino es por Georgie Navarro. De hecho, el de los celulares en las escuelas. Yo soy padre, nene de 8 años y 12 años. Yo creo que cualquier persona que sea padre vive aterrado con lo que son las redes sociales. No solamente por los casos que hemos discutido esta semana con un integrante de la juventud de Victoria Ciudadana, que es ya para abusar sexualmente, que usan las redes sociales para contactarlo, sino para los mismos problemas de un niño creciendo cuando está viendo lo que se ventila en las redes sociales y cómo afecta y los estudios que hay. No solamente a nivel de Europa se está legislando esto, varios estados de los Estados Unidos ya han legislado medidas similares y Puerto Rico, en cierta manera, va a la vanguardia con esos estados en regular un problema que es real en Puerto Rico como en cualquier otra jurisdicción. De hecho, ha llegado a la corte. De hecho, Mark Zuckerberg va a tener que testificar en un caso. Hoy estaba testificando. Y lo importante de esto es que él se discuta el tema y se traiga como una prioridad. Preguntaba si ya había llegado el momento. A mí me parece que llegó el momento y llegó el momento de que tomemos esto bien serio. La cantidad de casos que están saliendo, esto es una alarma para todo Puerto Rico. Y me parece que el representante Navarro tiene el oído en tierra, está en la calle y dice, esto es lo que
No tengo problemas en reconocer cuando algo se hace bien. Cuando algo se hace bien, el representante Navarro tiene oído en la calle, sabe que esto es lo que se está hablando y sabe que por ahí hay voto. Hago la siguiente pregunta. José Efraín, si eres tan amable. Si esto se está viendo en los tribunales como hoy se está viendo, donde el presidente de Meta hoy estaba hablando sobre esto, si esto se está viendo en Australia, en Alemania, en España, ¿es el momento para que la legislatura trabaje con esto y habrá ambiente en la legislatura para hacerlo de manera correcta? Porque esa es la pregunta. Bueno, eso es interesante porque fíjese, a mí me gustaría saber cómo esto compagina con lo que es la política de los republicanos en los Estados Unidos. Cuando el presidente del gobierno español habló sobre una medida similar a esta, se ganó un insulto por parte de Elon Musk, socio de Donald Trump. Va que aquí, Georgie Navarro, que es republicano, son rhino, son Republican in name only. Para asuntos ahí de ese club social, pero esos no son comportamientos republicanos. MAGA, como ellos dicen ser. Ahora bien, a mí me parece también que es pretender a través de legislación hacer cumplir a los padres con lo que es su responsabilidad. ¿Cómo tú vas a hacer, vas a esforzar que eso se haga? ¿Te vas a meter a las casas? Igual que las escuelas, hay con crear una ley no resolvemos un problema, eso es responsabilidad de los padres y hay mecanismos para controlarlo. No le tenemos que estar delegando y abrogándole responsabilidades que le tocan a los padres al gobierno. Lo que están moviendo esto son precisamente estados republicanos, como Florida, son estados republicanos. La legislación no lo va a eliminar. La legislación lo que va a exigir son parámetros como se ha implementado. No lo estamos inventando en Puerto Rico. Tienes que hacer una certificación con un proceso ya acreditado de cómo la persona que esté ingresando a la red social identifica y autoriza, o con el consentimiento del padre, o ellos demuestran la mayoría. Hay procesos y seguro que se va a mejorar. No todo se le puede delegar a los padres porque sabemos que hay padres que no cumplen con nada. Pero lo más importante es que se va a llevar a cabo, Víctor, para contestarle tu pregunta, se va a llevar a cabo un diálogo y un debate en la legislatura y allí se van a traer los expertos en estas conductas. Como dice José Efraín, la legislación no va a eliminar la situación, pero sí va a contribuir a que se discuta el tema. Bueno, más allá de eso, estaba leyendo en lo que se está estableciendo que se puso en la legislación, y es que a diferencia de otros enfoques, esta legislación traslada la responsabilidad legal y tecnológica directamente a las empresas multimillonarias que son las que operan las redes sociales. O sea, no es las empresas que son las que van a tener que tener la responsabilidad de asegurarse de que eso no ocurra. Y está adoptando el modelo que se ha adoptado en otras jurisdicciones también, cómo tú le exiges a esa persona para operar en Puerto Rico, que tiene que tener un criterio. Por eso hay muchos sites, incluso de redes sociales, que dependiendo de donde tú estés, China te puede pasar, entras o no entras dependiendo de lo que te piden, porque es cuando estás en la jurisdicción bajo el área geográfica. Bueno, en otros temas, sí, obviamente, nuestro panel radial, que le encanta abundar sobre estos temas, sigue el tira y jala. A mí no me encanta, el que me vas a tirar no me encanta. Sigue el tira y jala dentro del partido, se cambian ahora los protagonistas. Bueno, hay uno que se mantiene, pero la otra persona cambia. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, va contra Zaida Cucuz Hernández, la ex representante Zaida Cucuz Hernández y expresidenta de la Cámara. Si Jennifer te perdonó todos los improperios y las cosas tan feas que escribiste de ella en el capítulo de tu libro, el cual la dedicaste con odio, pues yo te perdono cualquier exabrupto contra mí. Ya tú pues ni fu ni fa. Inmediata, rauda y veloz. Zaida Cucuz Hernández le responde a Rivera Schatz: qué feliz me hiciste al ver que contestaste anoche mismo lo que te dije. Y me reafirmo, si para ti soy ni fu ni fa, para miles de estadistas tú eres fo. No olvides que en el 2020 estuviste a punto de colgarte y en las pasadas elecciones llegaste por el empuje de Jennifer González. En las próximas ya verás, fo. Tomás Rivera Schatz no se queda callado. Cortito dice: buenas tardes, Cucuza. Si hice feliz a un infeliz, apúntenme otra obra más. Tomás Rivera Schatz. Una opinión rapidita, por favor. Te voy a hablar como miembro del Partido No Progresista. Esto es otro síntoma de lo que está pasando en el PNP. El PNP tiene una disputa abierta ya, pública abierta, entre el presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico. Si hay primarias o no habrá primarias, eso lo veremos en el camino. Pero de que hay una disputa, ya esto no es el primer año de nombramiento y porque hay un nombramiento que no me gusta, que no cumple, ya esto es más allá. Ayer el tiro fue porque si el directorio se debe hacer por horas laborables, la gobernadora le contesta que él ha ido a directorios en horas laborables y que ahora es que le molesta.
molesta, encima de eso dice que va para el 2028 6 primaria o no primaria. Lo que el PNP está proyectando es una división abismal en la cúpula del PNP, el vicepresidente del PNP, presidente del Senado, y la gobernadora, que es la presidencia del partido. Mientras tienes a Pablo José Hernández muy astutamente anunciando que si se unieron dos que no sacaron ni 500 votos en Proyecto de Dignidad, que si Victoria Ciudadana también integra líderes al Partido Popular. Y ese es el mensaje correcto de contraste que está promoviendo el Partido Popular. Así, demostrando liderazgo como tiene que ser, y no hay nadie que le diga eso no lo puedes hacer así. Pero nuevamente, un capítulo más dentro de esta novela que definitivamente demuestra la ruptura del PNP y la eventual desaparición de ese partido. José Efraín, la pelea chiquita dentro del partido. Bueno, imagínate, las cosas le tienen que ir bien mal a la gobernadora para tener que recurrir a Cucuza Hernández. Imagínate tú, para que la defienda públicamente, porque nadie en su partido la defiende. Y Cucuza, que como muy bien dice el presidente del Senado, dedicó en su libro, búsquelo, Pasión de Guerrera, un capítulo completo a desmenuzar lo que es la trayectoria de la gobernadora, que de vaga para abajo le dijo 25.000 cosas más. Así que imagínate, pues claro, se la puso, mira ahí, para que el tiburón, ¡pap!, la bateara de jonrón. Bueno, el bate ese de Ferdinand. Con nuestro panel radial continuamos luego de la pausa, porque hay otros temas también interesantes. Kimberly, antes pasamos contigo. Gracias, Laisa. Y de hecho, ya usted votó la encuesta, claro. ¿Cuál es su postura ante la propuesta de prohibir redes sociales a menores de 16 años? Un 92% dijo a favor. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros, señores, porque la controversia no se detiene. La secretaria de Vivienda enfrenta las críticas mientras la gobernadora alaba su trabajo. ¿Qué hay detrás de todo eso? También lo analizamos. Quédese con nosotros. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Hay quienes aseguran que los días están contados para la secretaria de Vivienda, pero no así la gobernadora. De hecho, ayer la defendió, dijo que lo que ha salido de ella son meras habladurías. Con nosotros se encuentra Luis Herrero, analista de Radio Isla 1320 y también del podcast del programa Puestos para el Problema y del podcast también. Gracias por estar acá, Luis. Buenas noches, gracias. Y traemos a Luis Herrero porque, de hecho, en Puestos para el Problema fue que sale toda esta información de la secretaria de la Vivienda y el negocio de venta de marbetes e inspección, ¿correcto? Mira, esta historia comienza realmente hace 3 años, cuando se da la transición del marbete tradicional de toda la vida al marbete digital. Al de AutoExpreso. Como parte de ese proceso, DITOP decide hacer una auditoría, una auditoría de Excel, de escritorio, simplemente consolidar bases de datos, centros de inspección, carros que pasaban por esos centros versus cuántos marbetes se emitían que se vendían en esos centros. Y de esa consolidación de bases de datos típica, rutinaria, aparecieron más de una docena de centros de inspección con problemas. DITOP decide enviar inspectores a esos centros en todo Puerto Rico y resulta que uno de esos centros es en Yabucoa, el centro número HM0101, que hasta mayo del 2025 estaba a nombre de Ciari Pérez Peña. Ese es esencialmente el comienzo de todo este asunto. Luego, y de esa parte de los centros de inspección y las infracciones, había trabajado en otros periódicos. Nosotros tenemos acceso a una declaración jurada, que en esa declaración jurada hay unas alegaciones muy serias bajo juramento. Esto es de un funcionario del Departamento de Transportación. De un funcionario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde se alega que la hoy secretaria, en aquel momento subdirectora de la oficina en Puerto Rico de la comisionada residente Jennifer González y luego comisionada electoral alterna del PNP, en varias instancias ejerció presión y preguntó por personas que estuvieron involucradas en el proceso de las multas, cerrar el centro de inspección, entre otros asuntos. Y ahí es que ese escándalo nosotros lo destapamos hace 2 lunes y pues ha crecido como una bola de nieve que hasta el día de hoy todavía no termina. No termina. Y mi pregunta es, Luis, ¿hay más documentos o más información que hasta ahora no ha salido pública? Mira, sí, nosotros de hecho hace cuestión de hora y media publicamos una serie de nuevos documentos, pero antes de presentarte el documento, te doy un poco de contexto, ahí lo están viendo. Eso es un correo electrónico de una inspectora del DITOP que está haciendo un señalamiento el 24 de julio del 2020, donde menciona específicamente que tanto Ciari Pérez Peña como su representante, que es el señor David Pérez, su padre, estaban preguntando sobre si el centro de inspección ya podía abrir, porque en esa fecha, 24 de julio del 2024, fue precisamente, según la información que dio el secretario del DITOP, que se abrió el centro de inspección. ¿Y por qué ese email es importante hoy? Porque la semana pasada, en su cambio de historia, en su tejemeneje, en todo este tema, la secretaria dijo que ella, más allá de prestar el nombre a que su familia administre ese centro, no tenía ningún rol, ni administrativo,
ni ejecutivo desde el 2017. ¿Y cómo es que el 24 de julio tenemos una inspectora del DITOP, 24 de julio del 2024, básicamente un mes y medio luego de que la gobernadora ganara la primaria contra Jennifer González y que ella fuera la comisionada electoral del PNP, la comisión electoral alterna? Tenemos un email de una funcionaria del DITOP hablando de eso, y de hecho tenemos otro correo electrónico más que es la propia Ciara Pérez Peña haciendo gestiones en el año 2024 también sobre el centro. También solicitando información sobre el centro de inspección. Correcto. Entonces aquí lo que no cuadra, porque oye, más allá del asunto, todos cometemos errores. Esto era muy sencillo, Laisa, pararse, ir a nuestro programa, ir a cualquiera de los otros programas que le han llamado y decirle, mira, cometimos un error, pusimos nuestros papeles en orden, nosotros es un negocio que lo corre la familia, lo administra, no es muy sofisticado, pedimos culpas, pagamos las multas, seguimos para adelante. Pero eso no ha pasado. La tergiversación, era abrir investigaciones que no terminan, las dudas. ¿Por qué esto se le encomendó que investigue DITOP? El Departamento de Transportación no investiga, aquí investiga el Departamento de Justicia, la Oficina del FEI, la Contralora, la Inspectora General. Así que hay demasiada sombra alrededor de todo esto y honestamente lo que yo le pregunto al pueblo es, si fuera usted el que tiene una gestión ante el gobierno o cualquier asunto y le ponen una multa, le cierran un negocio que usted corre, ¿usted a quién llama? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo logra las cosas que quizás nadie más logra? Y ahí es que yo creo que hay muchos problemas y por eso es que el tema no termina. No, el tema no termina y con esta información nueva tampoco. Yo le voy a preguntar rapidito a nuestro panel, ¿con un sí o un no? Ramón, ¿debe renunciar la secretaria? 10 segundos, ¿sí o no? No ha salido nada para que renuncie, hay unas investigaciones en curso. Yo estoy seguro que Luis, estos dos van a querer que renuncie y votarían por el Partido Popular de nuevo. Es sencillo, el problema aquí no es si debe renunciar o no, es que la gobernadora tiene que pensar que esa es la funcionaria que tiene a cargo todos los fondos de reconstrucción del país, no puede seguir ahí. José Efraín, ¿sí o no? ¿Debe renunciar? Yo creo que ella, en consideración a su buena amiga, la gobernadora, debería de facilitarle su renuncia. Bueno, Luis Herrero, de Puestos para el Problema, estaremos pendientes para ver cómo sigue esta historia. Gracias. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos nuevamente. Gracias siempre por su sintonía. Recuerden, mañana a las 7 de la noche su cita, como siempre, aquí jugando pelota dura, porque somos tu equipo. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.